The truth. Hola amigos de YouTube, disculpen la demora del capítulo, pero bueno, aquí se las traiga a la parte 2 del capítulo 5, como tal la historia no me pertenece, todos los créditos al autor, de todas maneras estaré dejando su perfil de Wattpad en la descripción para que lo sigan y lean sus historias. Sin más me despido, espero y esta historia sea de su total agrado y les guste tanto como a mí. Todo lo relacionado con el manga de Naruto y las diferentes obras presentadas no son de mi propiedad. Las imágenes utilizadas tampoco me pertenecen, cada uno de sus derechos a sus respectivos autores. Y tampoco la historia, gracias. Recuerda que esto es un fanfic, por lo que puede o no haber cambios en la historia original como en los personajes, esto para poder sobrellevar la trama. Si te das cuenta de alguno de estos cambios, es meramente a propósito, por lo que te pido que disfrutes de la historia. Ahora sí, empecemos. Bueno, a partir de aquí solo yo hablo y ustedes hablarán si se les pide, ¿entendido? Preguntaba un hombre con mucha seriedad, a lo que Shisui regresó de sus pensamientos y volteaba a ver a su dirección. Viendo como dos mujeres con orejas y kimonos blancos con rojo los esperaban, sintiéndose bastante tensión con solo su mirada. Lo entendemos, Isamu-sama, respondieron los dos al unísono. Shisui miró brevemente hacia un lado para observar al segundo escolta que había sido asignado para esta misión de suma importancia. Era un hombre de 20 años llevando el tradicional uniforme de Shinsengumi, que consistía en una ori y akama sobre un kimono. El ori es de color azul claro, uno de los colores tradicionales de Japón, y las mangas fueron recortadas con rayas de montañas ligera, y este hombre es el caballero de Circeps Lucifer, con una historia que lo ligaba a Kioto, haciéndolo perfecto para la misión tanto por su familiaridad con la ciudad y su forma de ser tan tranquilo a pesar de que las cosas se vean difíciles. Recuerden que somos los mensajeros por parte de los demonios y tenemos que comportarnos como tal. Todos cuentan con nosotros para poder hacer una alianza con los Youkai y yo cuento con ustedes para que todo salga bien, decía el hombre de traje limpiando algo de sudor de su frente. No se preocupe, Isamu-sama, haremos lo necesario para que todo salga bien, diría el caballero serio mientras Shisui asentía y los tres llegaban a las puertas del territorio Youkai. Aquí Isamu, que era el representante de la casa Agares, hablaría con los guardias, dejando a Shisui y al caballero Souji solos por unos segundos. Circeps-sama me dijo que eras de Kioto, más tarde podrías llevarme a una tienda. Es que Lady Citri me pidió unos dulces raros, diría Shisui mientras sacaba un papel haciendo reír al espadachín por su forma de ser tan despreocupada. Las cosas han cambiado demasiado, pero puedo encontrar esa tienda que dices, diría Souji con una sonrisa mientras Isamu se acercaba a la par junto con una guardia, escuchándose al hombre. Bueno, no nos dejan pasar con armas y me dijeron que mi vestimenta y la tuya es inadecuada, decía el hombre apuntando con Shisui mientras este le explicaba que dentro les prestarían ropa. Así los guardaespaldas de Isamu entregarían sus armas a los guardias, entrando al área de los Youkai, a lo que trajeron miradas serias del alrededor, tanto de hombres como mujeres, incluyendo a las distintas especies que vivían en el territorio, aunque no todas las miradas eran así, algunas eran más de curiosidad al ver a tres demonios reales en su territorio, donde Shisui sintió nostalgia al ver el lugar. Teniendo un espejismo de Konoha que le sacó una media sonrisa mientras seguía caminando sobre el interior de un lugar con un estilo muy japonés, viéndose a los tres sentados sobre el suelo esperando que el líder de los Youkai apareciera. Alrededor de los tres habían más guardias, siendo exactamente 24 hombres con máscaras y un arma en sus manos, viéndose alrededor de las paredes múltiples figuras de un zorro de 9 colas al igual que adornos de la cultura japonesa. Los tres estarían sentados en el suelo. Shisui llevaba un kimono negro con azul e Isamu con un kimono blanco con verde. Claramente se podía sentir la tensión por la sala, principalmente de los guardias yokais, pero los tres lo supieron aguantar muy bien hasta que una puerta del lado izquierdo se abriría, dejando ver cómo entraba un hombre algo mayor con un cabello pelirrojo que le llegaba por debajo de su cuello y por encima de sus ojos, un kimono del mismo color con signos de la nobleza y teniendo unos ojos muy firmes. Detrás del hombre estaría una joven muy hermosa para cualquier hombre que la viera. Su cabello era dorado y largo, y sus ojos avellana metálicos hacían juego. Sus rasgos faciales eran delicados y sus cejas eran muy cortas y redondean un símbolo de nobleza. Su cabello estaba envuelto en una coleta que le llegaba hasta sus piernas, teniendo el atuendo clásico de una doncella de santuario.
Todos los guardias sin excepción mostrarían su debido respeto al par que habían entrado, y viéndose como los dos se sentaban y miraban a los tres demonios, el hombre con una mirada muy seria y la encantadora chica con ojos curiosos, y no había que ser un genio para saber que ellos dos eran los líderes, o mejor dicho el hombre era el líder ya que la chica a su lado era claramente su hija ya que tenían rasgos tan parecidos, y el hombre tomaría aire para hablar sin quitarle la mirada a los tres hombres frente a él que lo observaban expectantes. Tensión, era lo único que se podía sentir por la habitación mientras los tres demonios se encontraban siendo observados por todos lados. Buenas tardes, caballeros, soy el emperador Kenichi, líder de los yokais, y me han informado ustedes son los emisarios de la facción de los demonios y han venido hasta aquí a causa de que desean tener una alianza con nosotros. ¿Estoy en lo correcto?, preguntaba el pelirrojo con una voz tranquila pero un semblante demasiado serio, y Samu tragaría un poco de saliva debido a su nerviosismo pero aún así tomaría el valor suficiente para hablar. Así es, Su Alteza, dijo respetuosamente el demonio para poder seguir hablando, pero antes de que dijera otra palabra, el pelirrojo alzaría su mano, dándole a entender que guardara silencio. Antes que nada debo advertirlos que cada cosa que hagan o digan aquí podrían tener consecuencias y las tomaremos como ofensas de los mismos Maous, ¿quedó claro?, preguntaba el líder yokai serio mientras los tres demonios asentían sin titubear. Visto eso, el pelirrojo les daría el permiso de la palabra. Entendemos a la perfección, Su Alteza, es por eso que vinimos con el tratado de cooperación escrito, para no quitarle mucho de su tiempo y pudiera leerlo con calma, diría Isamu de una manera muy respetuosa, aguantándose los nervios que lo estaban carcomiendo por dentro. Y sacando algunos papeles de un círculo mágico, dejándolos justo frente a él sobre el suelo. El emperador vería este acto con una media sonrisa para comenzar a hablar. Muy bien. Me da gusto que vengan preparados, diría el pelirrojo mientras le ordena a uno de sus guardias que vaya por papeles y se los dé en las manos. Viéndose como uno de los guardias del alrededor acata la orden sin titubear y hace lo que se le ordenó y regresando a su puesto en tan solo unos pocos segundos. El pelirrojo pondría un poco de su chakra en el tratado a modo de prueba ya que no podría correr riesgos y quería estar absolutamente seguro de que ese tratado no tuviera algo más oculto, pero para su alivio todo estaba en orden, tomándole un par de segundos hacer esto. Está bien, les diré lo que pasará a partir de ahora. Actualmente no puedo tomar la decisión ya que necesito de mi hermano, pero afortunadamente para ustedes él llegará mañana, por lo que una vez apenas llegue leeremos cada palabra del tratado de paz y les daremos nuestra respuesta. Hasta entonces serán nuestros invitados en el palacio, pero tendrán que acatar algunas reglas, diría el pelirrojo viendo como los tres demonios asentían viéndolo fijamente. Regla número 1. Dormirán en cuartos separados, en unos minutos mi hija los guiará a sus habitaciones. Regla número 2. Queda prohibido salir sin vigilancia, en dado caso quieran salir a conocer la ciudad serán acompañados por algunos de mis guardias o en un caso especial mi hija los podría acompañar. Y la regla número 3 es que queda absolutamente prohibido portar algún tipo de arma así como la utilización de su magia, en caso de que sean vistos rompiendo alguna de las 3 reglas, el tratado se cancela y los echamos de aquí, ¿queda claro?, preguntaba Kenichi viendo a los tres y escuchándose como decían al unísono un sí. Mientras el pelirrojo suspira un poco y le dice a su hija, oye Yasaka, ¿podrías llevar a los caballeros a sus habitaciones?, preguntaba el emperador al no saber el nombre de los tres mientras Isamu recuerda que debido a los nervios ni siquiera los había presentado. Oh, lo siento Su Majestad, es mi culpa, ni siquiera nos presente. Soy Isamu, un servidor de la casa Agares, él es Shisui, un peón de la casa Sitri, y él es Suji, un caballero de la casa de Mori, decía el hombre presentando a todos. El emperador abrió los ojos de sorpresa viendo a Suji diciéndole, vaya, así que tú eres Suji Okita, me alegra que estés aquí. Puede que les enseñes a tus acompañantes cómo comportarse, aparte que nos podrías mostrar qué tanto has aprendido en tu estadía con los demonios, decía Kenichi con una sonrisa mientras el espadachín saca una media sonrisa y responde. Cuente con ello Su Majestad, dijo el caballero de una manera educada. Mientras los tres demonios se levantaban de su lugar y se acercaban a Yasaka, viéndose como algunos soldados yokais se ponían alrededor de los tres demonios. No hay problema padre, haré lo que deseas, decía la chica con un tono respetuoso mientras se levantaba de su lugar y su padre le agradecía por sus palabras.
Viéndose como el grupo se iba del lugar, dejando al emperador solo con unos guardias, observándose como un soldado aparece por la puerta principal, pero este tenía una armadura que demostraba su jerarquía, el hombre caminaría frente a su emperador escuchándose como su armadura con cada paso que daba hacia el sonido característico de metal rozando a otro metal sin llegar a ser molesto. ¿Cómo fue la reunión, Kenichi-sama? Preguntaba el hombre cuando estuvo frente al pelirrojo, demostrando que estaba en sus 30. Mejor de lo que esperaba sinceramente. Los demonios vinieron preparados y supieron comportarse. Diría el emperador sonriendo. Me alegro, aunque ahora el problema será su hermano. Ya sabe lo que piensa de los demonios y de las demás razas. Diría el hombre de armadura un tanto serio, a lo que le sacó un suspiro al emperador, que asintió. Lo sé, Katsumoto, solo espero que pueda dejar ese orgullo de lado y ver que esta alianza nos va a fortalecer aún más. Tiene que entender que no podemos ser autosuficientes todo el tiempo y que en el futuro puede que necesitemos ayuda. Diría el pelirrojo. En esto tiene razón Kenichi-sama, una alianza más sólida con los demonios nos podría dar más protección. Diría Katsumoto de manera tranquila. Lo sé, pero para evitar cualquier incidente necesitaré que prepares a los soldados para cualquier cosa. Estoy seguro que muchas personas no quieren que se lleve a cabo esta alianza y no descarto que la traten a arruinar. Diría Kenichi de una manera seria. ¿Entendido, Su Alteza? ¿Algo más? Preguntaba el soldado decidido. Mantén vigilados a Souji y a Shisui. Siento un gran poder dentro de ellos y más nos vale extremar precauciones. Diría el pelirrojo serio mientras Katsumoto asiente, no perdiendo el tiempo para cumplir sus órdenes. Cambiando de escena, en donde podemos ver a Yasaka les asignaba una habitación a cada demonio, viéndose como uno de ellos ingresaba a la habitación un soldado se quedaba al lado de la puerta como guardaespaldas de dicho demonio, el último sería Shisui, que fue asignado a una habitación un poco más alejada que las demás, escuchándose como Yasaka hablaba con el último guardia dándole el permiso de retirarse ya que había recibido órdenes de Kenichi de presentarse ante él, pero que apenas se desocupara volvería con el shinobi. Yasaka entendió a la perfección la situación del soldado y dejó que se marchara mientras le mostraba a Shisui en dónde quedaba su habitación. Por el camino la chica no habló mucho con Shisui, comportándose más como una guía silenciosa hasta que por fin llegaron a la puerta de la habitación en la que el shinobi se alojaría, y en donde la chica decidiría en acompañar a Shisui por unos minutos, dándole el tiempo necesario a Shisui de acomodar sus cosas en la habitación y se puso un poco cómodo mientras veía a Yasaka e intercambiaba unas pocas palabras con la chica. Más específicamente unas preguntas que haría con mucho respeto. Disculpe Yasaka-sama. Decía Shisui para llamar la atención de la youkai que se encontraba perdida en sus pensamientos, pero al escuchar estas palabras del ninja Yasaka lo vio fijamente algo curiosa. ¿Sí, pasa algo Shisui-tono? Preguntaba la youkai acercándose al ninja que aún se encontraba de pie observándola. Bueno, me preguntaba si más tarde podría ir a la ciudad. Diría Shisui riendo un poco nervioso mientras Yasaka ponía un rostro curioso. ¿Por qué desea ir a la ciudad Shisui-tono? Preguntaba la youkai acercándose un poco más a él para tener una mejor conversación. Oh, bueno, lo que pasa es que Lady Citri me pidió comprar unas cosas de aquí y no quería perder tiempo. Digo, algo me dice que estaré muy ocupado en las negociaciones. Decía Shisui sonriendo mientras rascaba su nuca, y mostrándole a Yasaka una lista de compras para que esta última le creyera. La youkai por supuesto tomaría la lista por unos momentos, leyendo cada cosa que le habían pedido al ninja. Si quieres puedo acompañarte a comprar todas estas cosas. Conozco los lugares donde venden todo esto mejor que mis guardias. Decía la youkai regresándole la lista al ninja, que la recibió gustoso. Bueno, lo que pasa es que ya le había pedido este favor a Souji-san, aparte de que estoy seguro que tiene mejores cosas que hacer que acompañarme. Decía Shisui riendo un poco mientras Yasaka sonríe y le dice. En ese caso no dejarán que los dos salgan al mismo tiempo de nuestro territorio. Mi padre es muy estricto con el tema de la seguridad y aunque les dijo que pueden salir a caminar un poco por Kioto, no les mencionó que solo pueden salir uno por causa de su seguridad y la del pueblo. Decía la youkai con una ligera sonrisa mientras Shisui tragaba un poco de saliva y piensa. Tiene razón. Claramente los youkais no quieren arriesgar nuestra seguridad y no se arriesgarán a que dos de nosotros o incluso los tres salgamos al mismo tiempo, ¿qué remedio?
Pensaba Shisui mientras daba un ligero suspiro y dice. Bueno, si no es mucha molestia me haría un gran favor y sería un honor que me ayude. Decía Shisui de una manera muy respetuosa a la Youkai, que asentía lentamente y respondía. No hay de qué. Entonces mañana por la mañana iremos, te espero en la entrada del palacio y no llegues tarde o las tiendas estarán llenas. Decía Yasaka de una manera muy amable viendo cómo Shisui asentía. A la mañana siguiente, se vería como Shisui se encontraba justamente frente al palacio con una ropa de civil que constaba de unos pantalones de mezclilla algo ajustados de color azul marino, una camisa de manga corta color negro con un pequeño estampado de la parte de atrás de su clan, así como unos tenis de correr de colores azul marino, negro y blanco. El ninja se encontraba recargado sobre una de las paredes viendo el cielo hasta que unas pisadas que iban rápidamente al lugar le llamaron la atención. Fue entonces que dirigió su mirada al origen de estas pisadas, quedando un poco sorprendido ya que la persona que se dirigía hacia el lugar era Yasaka. Aunque vestía algo diferente, su conjunto de ropa haría sonrojar a cualquier hombre, pues constaba de un pequeño short de mezclilla que le llegaba por arriba de las rodillas color azul cielo, una blusa un poco escotada de color dorado y unos tenis casuales de color negro. La Youkai tenía el cabello más recogido de lo usual, mostrando un poco más los rasgos de esta última. Cuando Yasaka vio a Shisui recargado en la pared se sorprendió de su puntualidad, pero eso no la detuvo hasta llegar con el ninja que la estaba esperando tranquilamente. Cuando por fin llegó con Shisui, esta lo saludó de una forma muy educada diciéndole. Buenos días, Shisui-dono. Espero que su habitación haya sido de su comodidad. Decía la Youkai con una sonrisa mientras Shisui reía un poco y respondía. Buenos días, Yasaka-sama. Y respondiendo a su pregunta, la habitación está estupenda. Respondía Shisui con una gran sonrisa mientras Yasaka sonreía ante este acto. En ese caso será buena idea ponernos en marcha, es bastante temprano por lo que deberíamos aprovechar el tiempo al máximo. Decía la Kitsune un poco emocionada mientras Shisui asentía y le preguntaba, pero antes de irnos, ¿segura de que no hay problemas con que usted me acompañe? Preguntaba Shisui curioso ya que la persona que lo iba a acompañar era nada más ni nada menos que la hija del líder de los yokais. Yasaka reiría un poco comenzando a hablar. No te preocupes. Ya hablé con mi padre y me dio el visto bueno, aparte no olvides que soy la encargada de ustedes tres y quiero que su estancia en Kioto sea la mejor que se pueda. Decía Yasaka sonriendo levemente mientras el Uchiha le regresa el gesto y le dice que se pongan en marcha. En las próximas horas ambos chicos habían caminado por las zonas centrales y con más movimiento en Kioto, y cuanto más veía de la ciudad, Shisui podía estar firmemente encantado con las grandes similitudes que presentaban con Konoha, con las excepciones de diversas herramientas y estructuras que jamás había visto, suponiendo y atribuyéndolo al gran avance tecnológico que se presentaba sobre el mundo humano. A pesar de que los dos disfrutaban del recorrido y Shisui parecía comportarse como un niño pequeño, Yasaka nunca olvidó el objetivo principal por el que se había decidido por salir en este día. Fue así como pasaron toda la mañana visitando los lugares indicados para hacer el pedido que Lady Citri le había encomendado a Shisui. Tales como dulces temáticos de Japón, algunos recuerdos, y así como diversos regalos para todos los que estaban en la mansión, viéndose como Shisui salía con bastantes cosas pero debido a que la mayoría eran cosas pequeñas del tamaño de la palma de su mano, pudo acomodarlas en una mochila lo suficientemente espaciosa. Las compras para Shisui fueron bastante lentas ya que no sabía qué buscaba exactamente y necesitó la ayuda de Yasaka para encontrar todas las cosas que le había pedido la matriarca del Pilar Citri. Aunque Shisui no fue el único en ir de compras, una vez que el ninja terminó de comprar, la Youkai fue la siguiente, solo que Yasaka fue mucho más rápida que Shisui en cuestión de tiempo debido a que ella sabía exactamente lo que buscaba y en dónde encontrarlo. Durante ese tiempo Yasaka compró principalmente adornos para su cabello y su habitación, así como kimonos de muy buena calidad que a la Youkai le encantaron de inmediato debido a que estos estaban inspirados en la leyenda del Kyuubi no Kitsune o más conocido como el zorro de las 9 colas. Yasaka sin dudar se probó todas las prendas y compró todos los kimonos que eran de esta temática, por lo que Shisui tuvo que ayudarla a cargar las bolsas de compras debido a que eran muchas como para que Yasaka las cargara sola. En este tiempo Shisui se percató que Yasaka era mucho más de lo que aparentaba la primera vez que la vio ya que pensó que sería una chica tranquila y seria, que era extremadamente reservada.
Pero en realidad era una chica bastante amable y hasta cierto grado burlona, algo que sin duda dejó pensando a Shisui bastante. Tal vez no era así con los yokais gracias a que es la hija de su emperador y necesita comportarse más seria de lo normal para mantener de cierto modo las apariencias. Después de terminar con las compras y de dar un último recorrido por Kioto, Yasaka terminó por llevar al ninja a un restaurante pequeño, pero que le aseguró que su comida era lo mejor que tenía el mundo. Viéndose como Yasaka y Shisui se sentaban en un pequeño puesto de madera, con algunos adornos de tela de color rojo y bordados dorados de zorros, con unas 6 sillas al exterior conectadas a una extensa mesa de madera café, donde se podían encontrar varias salsas para ponerle a tu comida. Shisui tuvo que acomodar las bolsas justo debajo de sus pies para que no estorbaran de ningún modo. Rápidamente el par fueron atendidos por un hombre mayor. Buenas tardes, jóvenes. Saludó el hombre con una gran sonrisa a sus clientes mientras les entregaba a ambos el menú para que pudieran elegir qué platillos les gustaría tomar. Aquí tienen el menú, cuando decidan que van a comer me dicen. Decía el hombre mientras se ponía manos a la obra en la cocina. Shisui leyó unos segundos en silencio el menú, percatándose que prácticamente lo único que servían aquí era ramen de diferentes tipos, sacándole una gota de sudor ya que cuando vio a Yasaka de reojo esta tenía estrellas en sus ojos mientras algo de saliva escurría por sus labios sin darse cuenta. Algo que hizo que el ninja riera mentalmente. Después de unos minutos el mismo hombre regresó con los chicos y les preguntó. ¿Ya saben lo que van a ordenar? Dijo mientras esbozaba una sonrisa. La primera en hablar sería Yasaka que como si se tratara de una niña tomaría la palabra. Yo quiero un miso ramen, por favor. Decía Yasaka con una gran sonrisa y ojos muy emocionados. Mientras el hombre asiente y se dirige a Shisui, ¿y usted joven? Preguntaba el hombre de un modo muy educado y amable mientras Shisui tomaba su decisión. Me daría un ramen shofu por favor. Decía Shisui con una sonrisa mientras el hombre asiente y les dice a ambos que su orden estará lista en unos minutos. Viéndose como el cocinero hacía su trabajo a gran velocidad y precisión y siendo un deleite para los presentes, mientras ocurría esto hubo un silencio algo incómodo entre los dos chicos. Silencio que el ninja pensaba en romper pero no lo hizo debido a que Yasaka se encontraba muy emocionada viendo cómo el cocinero hacía su trabajo. Pocos minutos pasarían y a lo que el par ya tenían sus órdenes frente a ellos emanando ese característico humo dando a entender que estaba recién hecho. Ambos chicos dieron las gracias y comenzaron a comer tranquilamente, aunque Yasaka tenía corazones en sus ojos debido al sabor de su comida. Después de disfrutar de sus comidas en un silencio agradable, ambos habían terminado sus respectivos platos y se pusieron en camino al distrito Youkai, ya pasadas las 4 de la tarde, aunque Shisui por el camino no perdió el tiempo para hablar un poco con la Youkai. Disculpe Yasaka-sama. Decía Shisui mostrándose como cargaba con las innumerables bolsas de compras sin mucho esfuerzo. ¿Qué pasa Shisui-dono? Preguntó Yasaka saliendo de sus pensamientos viendo momentáneamente al shinobi. Solo le quería agradecer por ayudarme a esto. Sin usted muy probablemente hubiera tardado todo el día, además de darme una oportunidad, ya que a pesar de no conocerme tuvo la confianza para salir conmigo. Decía Shisui sonriendo mientras Yasaka reía un poco por lo dicho por el ninja. No hace falta que me agradezcas. Créeme que disfrute mucho salir del distrito, me ayuda a quitar el estrés y divertirme un poco de vez en cuando. Decía Yasaka con una sonrisa mientras Shisui le regresaba el mismo gesto. Por cierto Shisui, eres el primer demonio que conozco. Siempre creí que los de tu raza eran malvados y muy amargados. Decía la Youkai riendo un poco mientras Shisui soltaba una carcajada. Bueno, con lo de malvados ahora sí depende de a quién le preguntes, con lo de amargados bueno, en eso sí estoy de acuerdo. Decía Shisui riendo, y recordando cómo los consejeros eran el ejemplo perfecto de una persona amargada. Dispuestos a continuar con su conversación, ambos jóvenes fueron abruptamente alcanzados por un par de guardias que se mantenían tensos ante una situación particular. Discúlpenos por intervenir en su camino Yasaka-sama, pero su padre la necesita en el palacio así como a usted Shisui-dono. Decía el que parecía ser el líder de los guardias que miraba a ambos seriamente. ¿Qué crees que esté pasando? Preguntaba Shisui caminando al mismo ritmo que Yasaka, al ya haber sido despojados de sus bolsas de compras para atender la urgencia del emperador. Lo más seguro es que mi tío ya haya llegado y esté discutiendo con tus compañeros sobre el tratado.
decía Yasaka un poco preocupada, mientras Shisui respiraba al pensar en que la política ya había concluido. Cambio de escena. Pasaron unos cuantos minutos en los que no se sabía el momento en que los líderes llegarían por esa puerta, o eso fue lo que los tres demonios pensaron muy a la larga, pero para su alivio, pudieron notar como Kenichi salía al lado de Yasaka, por el lado del hombre vestía con un kimono negro con bordados dorados con figuras de llamas rojas sobre las partes de sus muñequeras, y Yasaka tenía un gesto bastante agitado, demostrando que posiblemente había tenido que cambiarse muy rápido viéndose como jadeaba un poco, vestida con su característico kimono dorado. El par caminaría y se sentarían sobre unos cojines en donde todos los pudieran ver, de la misma manera en que todos en la sala estaban sentados con excepción de los guardias reales, mientras que otro hombre salía segundos después. Este era muy parecido a Kenichi con la excepción de que su cabello era largo hasta el punto que lo tenía amarrado en una cola de caballo y aparte tenía un color diferente al de Kenichi. El cabello del hombre era pelirrojo oscuro, agregando las puntas negras sobre cada mechón. El hombre vestía con una armadura de color negro con adornos plateados sobre sus hombreras y placas doradas sobre sus piernas, las pantorrillas y en los lados de sus codos, viéndose como en su centro tenía dibujado la silueta de un zorro de 9 colas siendo este de color dorado, así como una espada con el mango siendo de rubí, enfundada cerca de su cintura. Este hombre se sentó sobre un cojín que estaba justo frente a los consejeros del emperador, y apenas el hombre se sentó los consejeros comenzaron a murmurar cosas las cuales fueron escuchadas por los tres demonios gracias a sus sentidos aumentados, escuchándose cosas como, Hiro-sama está aquí. Pensé que mandaría a un emisario. Sin duda le pondrá las cosas difíciles a Kenichi-sama. Tienes razón, casi siempre está en contra de su hermano hasta el punto que casi se agarran a golpes. SHH, será mejor que dejen de hablar porque si Hiro-sama los escucha los mandará a ejecutar. Diría uno de los consejeros más viejos mientras logra que sus compañeros guarden silencio. Buenas tardes honorables consejeros y representantes de la actual facción de los demonios, los he llamado aquí para terminar de discutir la firma del Tratado de Cooperación Mutua y ahora que Hiro llegó podemos concluirla después de 4 años. Decía Kenichi mientras uno de sus guardias le entregaba el tratado a Hiro que lo observó con cierto desprecio y molestia, tomándolo en el acto mientras comienza a leerlo poco a poco y cierta tensión se comienza a sentir en aquel cuarto, hasta que por fin el hombre terminó de leer aquellas hojas de papel. A lo que las dejó por el suelo frente a él siendo observado por prácticamente todos expectantes acerca de su respuesta. Entonces el hombre toma un poco de aire y comenzando a hablar fuerte. He terminado de leer a eso que los demonios llaman tratado y me niego a firmarlo, nosotros podemos defendernos de quien sea y no necesitamos que unos patéticos murciélagos nos vengan supuestamente a ayudar de ninguna manera. Dijo el hombre con un tono de voz fuerte y severo, no dejando nada para la posteridad y por supuesto dejando a los presentes boquiabiertos. Mientras el lugar era envuelto en un silencio espectral y uno de los consejeros tomaba la palabra un poco asustado. Pero Hiro-sama el tratado nos permitirá acceso al mercado de los demonios así como ayuda militar, lo único que piden es cooperación. Decía uno de los consejeros sudando a más no poder sabiendo perfectamente cómo el hombre era de carácter. Y Hiro con una mirada de muerte observaría al consejero. Para ser un consejero hablas como un imbécil. Dime si sabes que aliarnos con esos murciélagos hará que sus enemigos nos ataquen, ¿verdad? Decía el hombre seriamente mientras el consejero veía al suelo y tomaba un poco de aire para tratar de tranquilizarse. ¿De verdad esa es tu excusa? Sabemos a la perfección las consecuencias de firmar esta alianza y déjame decirte que todos estamos de acuerdo, ya no podemos cerrarnos al mundo sobrenatural, y sí, cuando el tratado sea firmado, los enemigos de la actual facción de los demonios nos considerarán enemigos pero no es como no nos consideraran sus enemigos ya. Desde la antigüedad hemos tratado de valernos por nosotros mismos y mira cómo ha acabado cuando hemos estado en problemas. No hay nadie que nos pueda brindar su ayuda ya que no somos aliados de nadie, las cosas ya no son como antes y tenemos que entender que no podemos ser autosuficientes, ya no más, hemos perdido mucho por ese pensamiento tan obsoleto, y necesitamos comenzar a confiar en los demás, y qué mejor que comenzar a hacer alianzas. Diría uno de los consejeros más antiguos y sabios que Kyoto tenía, mientras el hombre emanaba un poco de su aura y veía al viejo, poniendo una de sus manos en su espada. ¿Cómo te atreves a hablarme así y dudar de mí y de mi autoridad? Debería ejecutarte ahora mismo.
decía Hiro elevando aún más su poder mientras su furia aumentaba al ver cómo el anciano se levanta. Oh, ¿en serio? ¿Y por qué me ejecutaría Hiro-sama? Preguntó el consejero retando con la mirada al hombre. Por traidor, decía el militar. Tratas de hacer que nuestra raza se arrodille ante una facción patética, y eso no lo voy a permitir. Decía el hombre desenvainando su espada lentamente, con su radiante hoja cubierta por un material verdoso. No obstante, antes de que pudiera hacer un próximo movimiento sentiría como su mano era detenida. Observando de reojo como Kenichi se encontraba al lado de él con un aura aún más fuerte que la de él viéndolo fijamente. Más te vale detenerte o no me contendré, Hiro. Decía el hombre muy serio mientras giró hacia lo que se le ordenaba y daba un fuerte suspiro de molestia, soportando las ganas de matar a ese viejo estúpido enfrente de todos, ya que después de todo lo último que quería ahora era una pelea sin cuartel, y mucho menos que estaba en una clara desventaja numérica y en poder. Después de esto habría unos segundos de silencio hasta que el pelirrojo mayor hablaría. Bueno, me disculpo en nombre de mi hermano por todo lo que ha dicho y sus acciones. Será mejor que nos tomemos un descanso, decía Kenichi mientras veía a los tres demonios y les hablaba. Más tarde iré a hablar con usted y Isamu Dono para hablar acerca de unos puntos del tratado, espero que no le moleste, decía el emperador tranquilizándose poco a poco. Claro que no, Kenichi-sama, será un honor escucharlo, decía el hombre mientras Hiro susurraba. No se te dio permiso de hablar, basura. Siendo escuchado por los tres demonios y el mismo emperador, aunque siendo ignorado para que la tensión en el lugar no aumentara. Todos los presentes después de estas palabras se retirarían del lugar de una forma ordenada y no haciendo más ruido, mientras Kenichi, viendo el lugar ya estaba casi vacío, le diría unas palabras a su hija que se encontraba detrás de él. Yasaka, ¿crees que puedas acompañar a nuestros invitados? Decía Kenichi para que se quedara solo con su hermano, a lo que la Youka ya sentiría y sin decirle una palabra se retiraría del lugar. Será mejor que te cuides, Yasaka, no sabemos de qué son capaces esos asquerosos murciélagos, decía Hiro a su sobrina serio mientras la Youka se retiraría del lugar sin más. Hiro, ¿qué mierda fue eso? Preguntaba Kenichi acercándose a su hermano con un rostro serio y molesto, mientras el susodicho se levantaba de su lugar con una mirada de ira así como un aura peligrosa emanaba de él. El que debería preguntar eso soy yo. ¿Cómo te atreves a quererte aliar con esos malditos demonios? Decía Hiro con un tono de voz alto, mientras el enojo y la incredulidad alcanzaban lo más alto de su cabeza al no imaginar que su hermano realmente estaba considerando esta alianza. Porque ya no podemos cerrarnos a los demás, ¿que no lo ves? Aunque seamos neutrales, tarde o temprano los conflictos volverán a llegar a nosotros y sabes perfectamente como yo, que nuestros números no son los mejores, solo estoy tratando de que nuestro pueblo esté seguro y poder crecer como facción. Solo busco un bien para todos, decía Kenichi. ¿Humillándonos ante esos murciélagos? ¿Crees en serio que cumplirán su palabra? Cuando menos te lo esperes nos van a apuñalar por la espalda, gritaba Hiro. No trates de hacerlos quedar como villanos, sabes tan bien como yo que sus líderes no son los mismos de antes y han demostrado cambiar para bien, dijo Kenichi mientras Hiro reía un poco. ¿En serio crees en esa mierda? Claramente están actuando para engañar a ingenuos como tú, haciéndoles promesas vacías. Si nuestro padre estuviera aquí ya te hubiera encarcelado por ser un traidor, decía Hiro mientras hacía enojar a Kenichi hasta tal punto en que las venas de su rostro empezaron a remarcarse. No metas a nuestro padre en esto. Sabes muy bien por qué me nombró a mí como su sucesor y a ti te dejo a cargo como general de nuestro ejército, dijo Kenichi apretando fuertemente sus puños. Solamente te nombró como su sucesor porque eres el mayor, solo por eso, dijo Hiro con desdén mientras su hermano le respondía aún más molesto. Me nombró a mí como su sucesor porque yo siempre anhelé la paz y sé que las cosas se pueden arreglar de diferentes maneras, no como tú que siempre quieres arreglar tus problemas con una espada, decía Kenichi mientras Hiro daba una carcajada. ¿En serio en mi ausencia te has vuelto débil? ¿No tienes el valor para hacer lo que es mejor por nuestro pueblo? Por eso tu esposa tuvo que pagar con su vida, por esa debilidad que has tenido al gobernar, dijo Hiro mientras que Kenichi elevaba su poder aún más, haciendo que el palacio temblara y el suelo en el que estaban parados se agrietara en gran medida. No metas a Anae en esto. Cambio de escena.
Se ve como los tres demonios junto con Yasaka y una legión entera de soldados caminaban tranquilamente por los pasillos del palacio, incluso con los constantes estragos que la misma edificación recibía debido a la gran expulsión de poder en donde minutos atrás se llevó a cabo la reunión. Ninguno se detuvo ante eso, y quedó perfectamente claro para los tres que todo ese alboroto era normal para los yokais que ni siquiera se inmutaron. Entonces fue cuando, estando a unos pasos de llegar a la puerta de salida del palacio, Shisui se detuvo por completo, en tanto dejó de moverse, su vista flanqueó para que nadie fuera capaz de mirarle al rostro. Souji, que había visto extrañado por el repentino cambio en su compañero, se detuvo junto con Isamu al ver que el espadachín dejó de caminar. A lo que eventualmente llevó a todos los presentes en detenerse y mirar qué sucedía. Con Souji acercándose a Shisui, puso su mano derecha sobre el hombro del ninja en busca de sacarlo de sus pensamientos si eso era lo que el caballero intuía, no ocurriendo nada, a lo que su curiosidad aumentó, mientras que Isamu veía con confusión. Oye Shisui, lo que sea que trates de hacer, no es el momento para hacer una broma. Souji dijo mientras movía con más rudeza al ninja, sin siquiera obtener resultado de su parte. No obstante, antes de lo que el propio Souji pudiera predecir, Shisui comenzó a temblar por todo su cuerpo, muy a pesar de que son externos a sentir frío. Lo siguiente que pudo ver fue como Shisui murmuraba muy en lo bajo, por lo que Souji se vio obligado a acercarse más al ninja para siquiera poder entender lo que intentaba decir. Tantaré, destrucción, diciéndolo sin el más mínimo aliento. Todo el pasillo era invadido por el sonido carraspeante de su boca en busca de aire, con su voz siendo audible para Souji, habló nuevamente. ¿Cómo es posible que esté sucediendo tanta desgracia? Casi siendo como un grito gutural que hizo entorpecer los oídos de todos los que miraban atentos al comportamiento de Luchia. Souji había tenido suficiente de todo esto y finalmente posó sus manos sobre el rostro escondido de Shisui, para proceder a alzarle la vista y quedar a miradas de todos. Lo que nadie esperaba era el torrente de lágrimas que dejaba caer sobre sus ojos cristalizados, demostrando cuán dolido y miserable se encontraba. Nadie perdió el lujo de detalle en que ahora se sembraban sobre los ojos del ninja. Más que una incógnita para los yokais y los propios demonios, sintieron un profundo temor recorrer por sus cuerpos al mirar de frente los vacíos orbes rojos con un patrón de color negro, tomando la forma de una shuriken de 4 puntas. Lo siento tanto, Kuroka, diría Shisui sin percatarse de que hablaba en voz alta, e incluso si fuera consciente de ello no le importaría, pues detrás de aquel tormento en que sus emociones le jugaban para mal, fue capaz de ver lo que sucedía en el inframundo. Bajo el mismo reflejo en el que se sumerge al inframundo en miseria y olas de destrucción sin parar, dolor, tristeza, miedo, temor, ira, enojo, impotencia, y muchas más emociones negativas asaltaban su mente frágil. A lo que una vez más lo condujo al punto exacto en que todo había cambiado para el shinobi, el lugar y el momento en que decidió dejar todo el peso de la traición y dolor a su hermano menor, estando seguro de que suicidarse era la vía más segura, convertido en su mayor maldición que lo atormenta hasta el final de sus días, como en sus sueños más profundos, el fracaso y la cobardía tomando control de su cuerpo, mirando por última vez a su hermano menor tratando de salvarlo, y ver desde el páramo sin fin de oscuridad, cómo sus ojos sangraban y poseían un nuevo patrón sobre la esclerótica. A lo que después de replantear su vida una y otra vez, la realidad le jugaba una vez más y se reía en su cara, tratando de mostrarle su camino a la perdición a base de suicidarse una vez más, y dejar que los demás arreglen el desastre. Lo que eventualmente lo trajo al mundo real, y su primera reacción fue echarse para atrás y caer sobre el suelo, con su aliento pesado y siendo incapaz de articular palabra alguna, pues era presa del miedo. Cambio de escena. Mientras ambos hombres aumentaban la intensidad de sus poderes hasta hacer estremecer las zonas colindantes con Kioto, de no ser porque escucharon un fuerte escándalo por fuera del palacio, ambos hubieran entrado en batalla. Gritos de auxilio eran escuchados por la zona, socorriendo a las personas que habían sido dañadas durante una estrepitosa batalla, pues si las diversas heridas en los cuerpos malheridos de los yokai eran un indicativo, rápidamente el lugar fue invadido por guardias y médicos, quienes estos últimos atendían a las víctimas que se encontraban en un pésimo estado. Poco después ambos hombres llegaron a la escena y lo que aconteció frente a sus ojos fue algo que no pudieron imaginar en sus largas vidas. No podían ver el momento en que la raza Nekosou habían llegado de imprevisto a sus tierras de origen, pero lo que era preocupante para ambos kitsune fue ver el estado en el que se hallaban la gran mayoría de la raza.
Buscaron con la mirada a la persona que sí o sí sabía qué ocurrió, y cuando su figura se registró sobre sus ojos, fueron de inmediato en busca de respuestas. Por el lado de Nozomi apenas si había sido capaz de invocar un portal de gran alcance, con su único objetivo de sacar a los Nekoshou del campo de batalla, mientras que sus fuerzas militares hacían todo lo posible por frenar al enemigo. Ellos no tenían nada que hacer ante un ejército completo de demonios atacando a diestra y siniestra, sin importarles a qué, o a quienes le daban. Sus ataques mágicos eran lanzados sin la más mínima pizca de piedad, por lo que más temprano que tarde las barricadas que cubría el territorio Nekoshou cayó, y con ellos las tropas de élite. Yunei, ¿pero qué es todo esto? Kenichi dijo horrorizado al ver cómo lo que quedaba de la raza Nekoshou desplomaban al suelo por el cansancio, y producto de la encarnizada batalla que se llevaba a cabo en el inframundo todos habían resultado afectados. ¿Qué diablos les sucedió? Hiro, siendo el más autocontrolado, preguntó con severidad al ver cómo su gente estaban tan heridos, y exigía saber quién fue el responsable que había tenido el valor de desafiarlos. Por favor Kenichi-sama, Hiro-sama, salven al resto de Nekoshou y también a Nozomi-sama. Los demonios formaron un ejército y nos atacaron por sorpresa. Dijo la Nekoshou antes de caer inconsciente, pero antes de que la mujer siquiera pudiera caer al suelo fue sujetada a tiempo por Hiro, quien entre todos los que veían tan revelador acontecimiento era el más furioso por saber finalmente quiénes fueron los responsables, no sin antes darle una mirada de muerte a su hermano. Le había advertido, y sin embargo una vez más habían pagado el precio por la ingenuidad de Kenichi, quien a este punto no sabía qué decir ante las palabras que salieron de la Nekoshou más leal de Nozomi. Fin de capítulo. Bueno, espero y les haya gustado. La razón por la que no estuve subiendo vídeos es porque estuve algo ocupado, pero bueno, ya está. Nos vemos luego con el siguiente vídeo, así que ya saben, suscríbanse y denle like.